Buenas tardes, tengan estimados jóvenes. Muy bien, continuamos con nuestras clases. El día de hoy nos toca hacer una revisión de lo que es infecciones intestinales. Y comenzamos. Primero, para hablar de una infección intestinal, conocida como gastroenteritis. Esto se caracteriza porque existe una inflamación a nivel de la mucosa intestinal. La mayoría de los casos de procesos inflamatorios intestinales se debe a infecciones. Aunque obviamente existen factores que también pueden generar una gastroenteritis inflamatoria, como lo que es los fármacos, el consumo de tóxicos o el consumo de sustancias con materiales pesados, ¿no? Por fosforados. ¿No? Hablando netamente de la infección, esto se va a caracterizar porque clínicamente va a haber la presencia de deposiciones líquidas, es decir, una diarrea aguda, menos de 14 días, asociada a síntomas como náuseas, vómitos y dolor abdominal. ¿No? Para ello, el organismo, el huésped, se defiende con ciertos elementos de las infecciones. Primero, la acidez gástrica es un elemento, es un mecanismo de defensa que evita e inhibe el crecimiento bacteriano de agentes que no corresponden a nuestro microbiota normal. Por lo tanto, cuando hay personas que tienen hipocloridria, acloridria, ya sea por gastrectomía o el uso de fármacos antisecretores, esto hace que el huésped sea más predisponente a infecciones intestinales. La motilidad intestinal es otro mecanismo de defensa. ¿Ya? Normalmente la motilidad tiene que ir de arriba para abajo a un ritmo determinado, ¿ya? Lo cual hace que si existe algún tipo de ingesta de bacterias, esta no pueda crecer ni adherirse a ningún tipo de tejido y sea eliminada fácilmente. ¿Ya? Ahora, cuando hay pacientes con alteraciones de la motilidad, es decir, con alteraciones anatómicas, estenosis, asa ciega o estados de hipomotilidad por trastornos neurogénicos como la diabetes, la vagotonía o la esclerodermia, que son enfermedades que generan neuropatías entéricas, van a alterar esta motilidad intestinal. Por lo tanto, predisponen a que nuestro huésped sea más susceptible a infecciones. ¿No? Y el consumo de fármacos frenadores de la motilidad, como los opiáceos, pseudoanalgesia o drogas, y la loperamida también pueden empeorar cuadros infecciosos. ¿Ya? La microbiota intestinal tiene como efecto producir ácido láctico y ácidos grasos de cadena corta que son tóxicas para las bacterias. ¿No? Cuando se altera la microbiota intestinal por uso inadecuado de antibióticos, automáticamente el huésped se convierte en susceptible de sufrir infecciones intestinales, sobre todo por Clostridium y Salmonella. Una barrera física que es importante para la protección del tracto intestinal es el moco. ¿Ya? Esto evita la proliferación bacteriana, pero van generándose cambios en función del envejecimiento celular con la modificación en la formación de diferentes tipos de glucoproteínas. Obviamente también, ¿no? Ese cambio hace que haya una predisposición a infecciones. ¿No? La inmunidad local y sistémica está mediada a través de la producción de inmunoglobulina A secretora, ya que es una respuesta importante para proteger de lo que es procesos infecciosos intestinales al huésped. Obviamente esto va de la mano de la lactancia materna. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay niños que durante la etapa de lactancia no son de lactancia exclusiva, lamentablemente estos niños a la larga van a tener déficit en la formación de hemoglobina A y son niños más predisponentes a infecciones intestinales. La lactancia materna tiene gran concentración de hemoglobina A, también lactoferrina, lisozima y lactoperoxidasa, que son elementos que inhiben la producción de toxinas por parte de los agentes patógenos. ¿Ya? Entonces es algo que estamos viendo que en este momento es importante para proteger el tracto intestinal del consumo de la leche materna. ¿Sí? Ahora, el papel que genera la gente. Las bacterias intestinales, sobre todo, tienen los microorganismos patógenos intestinales, ¿no? Porque también existen parásitos, ¿no? Tienen una capacidad de adherirse. Es decir, antes de hacer una replicación, una colonización y desencadenar la infección, esta se adhiere. Hay agentes patógenos como la Escherichia coli enteroadherente, la Escherichia coli enteropatógena, que realmente únicamente solo con adherirse
a las células, a los enterocitos del huésped, automáticamente ya generan un cambio estructural y conducen a una elongación y destrucción de las microvellosidades. Y así fácilmente pueden producir diarreas rápidas. ¿Ya? Activan su mecanismo de producción de enterotoxinas. Estas enterotoxinas alteran el transporte de agua y electrolitos sin modificar histológicamente, o sea, no está destruyendo todavía, pero ya está empezando a generar diarrea. Ahora, no son únicamente esas, también el Vibrio planae o la Shigella pueden generar estos efectos. ¿Ya? Las citotoxinas lo que hacen es generar un proceso inflamatorio, muerte celular de los enterocitos y aumentar la secreción intestinal. Tienen la capacidad de inhibir la síntesis proteica, alterando las uniones intercelulares y acelerando una depresión de ATP. De estos, las citotoxinas más agresivas son de Clostridium difficile, la Escherichia coli enteropatógena, la Escherichia coli enterohemorrágica y las Shigella son las más agresivas en la formación de enterotoxinas. La invasión de la mucosa va a generar que atraviesan las células epiteliales, penetran hasta la lámina propia y van a empezar a provocar un proceso inflamatorio con ulceración a nivel de la mucosa. Sobre todo Shigella, Salmonella, Campylobacter, Yersinia o algunas cepas de Escherichia coli. Los enteroinvasivos van a generalmente comprometer el segmento colónico. Hablando de epidemiología, lamentablemente aquí tenemos dos caras de una moneda que realmente es alarmante, puesto que miren, en países del tercer mundo como el nuestro, y en Sudamérica, se ha descrito que por procesos diarreicos existen alrededor de 5 millones de fallecimientos por año en niños. ¿No? Que obviamente es alarmante, porque en países desarrollados como Estados Unidos se registran 250 millones de episodios anuales de diarrea, ¿no? De los cuales 1 millón son hospitalizaciones. Y se ha descrito que existe alrededor de 6.000 muertes por año. Realmente si comparamos números es triste, ¿no? Ver que en el tercer mundo, como el nuestro, 5 millones de muertes. Ojo. En cambio en Estados Unidos, que es un país de primer mundo, únicamente 6.000 muertes. Pero realmente la diferencia es abismal, ¿no? Y la población que generalmente se compromete, o sea, la más afectada, son los niños, ¿no? Se ha visto que lactantes y niños pequeños presentan rotavirus, campylobacter entre los primeros 2 años de vida, salmonella a partir de los 2 años y shigella entre los 6 meses y los 4 años de vida, ¿no? A nivel del adulto, en caso de ser un paciente inmunocompetente, el agente más frecuente suele ser el norovirus, entre el 50 y 80% de los casos de diarreas, ¿no? Síndromes gastrointestinales infecciosos. La Escherichia coli enterotoxigénica 6%, Clostridium difficile 1.5% y enteroinvasiva 0.04%. Y las parasitosis van hasta el 0.02%. ¿No? De toda esta población, lamentablemente la que acude, fíjense que es una persona por año aproximadamente, que acude antes de tener una complicación, ¿no? El resto de las personas ya automáticamente acuden con complicaciones. Es decir, tiene diarreas por 3 días sin mejoría, se ha hidratado el paciente, ha intentado compensar algo, pero no ha llegado a una deshidratación ni una colitis. Entonces, este paciente, uno acude por año a la consulta. Realmente es triste, ¿no? El resto ya acuden por las complicaciones. Está deshidratado, somnoliento, asténico, adinámico, colitis, hemorragia. Entonces ya lamentablemente el paciente no viene con algo fácil de resolver, sino viene ya con una complicación. Y de entre los agentes que acuden a los hospitales, en primer lugar está el Campylobacter y el Clostridium con 13%, la Escherichia coli un 8% y la Salmonella un 7%. Ahora, dentro de los agentes, algo que es importante es la diarrea del viajero, ¿ya? Se ha visto que 4% de las personas que viven dentro del mismo país y 35% de extranjeros que se desplazan presentan diarrea. El agente más frecuente es la Escherichia coli enterotoxigénica, sobre todo en Latinoamérica, ¿ya? Campylobacter jejuni, la Shigella de Salmonella a nivel de Asia, y algunos protozoarios como Entomia histolica o Cristosporidium también son presentes. En caso de paciente hospitalizado, se ha visto que mientras más tiempo de hospitalización, mayor uso de antibióticos, este paciente tiene una modificación de la microbiota intestinal, por lo cual el Clostridium difficile es el más común de los identificados en el paciente hospitalizado. Y
Dentro de lo que es diarrea en el paciente inmunodeprimido, estos generalmente se dan por agentes oportunistas. Microsporidium, citomegalovirus, Mycobacterium avium y otros. Hablando de la clínica, vamos a dividir en dos, lo que es la diarrea no inflamatoria y la diarrea inflamatoria. Es importante diferenciar esto porque nos va a ayudar a aproximarnos al agente etiológico. ¿Ya? Si hablamos de la diarrea no inflamatoria, generalmente esta es una deposición acuosa de gran volumen, sin sangre ni moco. Generalmente se asocian náuseas, vómitos y dolor abdominal de leve a moderada intensidad. ¿Ya? La fiebre suele estar presente, pero de bajo grado. ¿Ya? Hay organismos que se adhieren a nivel de la mucosa. En las heces no se logra identificar leucocitos, o polimorfonucleares. ¿Ya? Sí hay producción de enterotoxinas que modifican el movimiento de agua y de electrolitos. La mayoría suele durar tiempos menores de 7 días y se resuelven de manera espontánea. Son de cuadros leves. Los agentes suelen ser el norovirus, como hemos dicho, en el 95-80% de los casos. La Escherichia coli enterotoxigénica, que causa más que todo la diarrea del viajero. La Giardia, el Cryptosporidium. ¿No? Generalmente son tóxico-infecciones, es decir, cuando se consumen alimentos con estafilococo, clostridium, que nos generan ese tipo de proceso inflamatorio. Bien, ese proceso de diarrea. Hablando de la diarrea inflamatoria. En este caso, las heces son escaso volumen, están acompañadas de moco, sangre y pus, de cantidad variable. El dolor es intenso, una frecuencia constante, y hay datos de síndrome tóxico infeccioso, fiebre, astenia, dinamia, porexia. ¿No? Generalmente el compromiso suele estar a nivel de colon. ¿No? El mecanismo, sobre todo en la producción de citotoxinas, ¿no? O citotoxinas o invasión del epitelio intestinal. Entonces, el fenómeno inflamatorio va a generar una necrosis a nivel de la mucosa. Por lo tanto, va a haber gran cantidad de células inflamatorias, es decir, leucocitos, a predominio de polimorfonucleares en las heces. Los agentes causales suelen ser la Shigella, la Salmonella, Escherichia coli enterohemorrágica, los diferentes tipos de Escherichia coli, la Yersinia enterocolítica, Clostridium y Entamoeba histolítica. Y algunos cuadros de infección intestinal se presentan como proctitis. En este caso, suele haber deposiciones de escaso volumen con moco, sangre y pus, asociadas a tenesmo, ¿no? Urgencia defecatoria y dolor anorrectal, generalmente causadas por Shigella, virus de herpes simple tipo 2, gonococo, treponema, ¿no? Clamidium y el linfogranuloma venérea. Hablando un poquitito de salmonela. ¿Ya? La salmonela es un agente bacteriano que se ve favorecido en la transmisión por alimentos contaminados, leche, huevo, carne, ¿ya? O mascotas, ya sean perros, gatos o mascotas tipo reptiles, anfibios, que también generan y facilitan la transmisión. ¿Ya? La sintomatología es amplia, se puede ser desde casos de diarrea acuosa, como el norovirus, hasta casos de colitis graves. ¿Ya? Hay pacientes que llegan a tener fiebres tan altas que desencadenan incluso delirios. Y la complicación más grande de la infección por salmonella es la presencia de abscesos metastásicos, es decir, abscesos a nivel distal, como endocarditis bacteriana, a nivel meningio y otros. Si hablamos de Campylobacter jejuni, en este caso, obviamente, el contagio se da por agua sin higienizar alimentos contaminados, especialmente a nivel de pollo u otro tipo de aves de corral. ¿Ya? La diarrea suele ser leve, se autolimita, en algunos casos máximo puede llegar hasta las 3 semanas, que obviamente el paciente ya va a acudir por las diferentes complicaciones que va a tener. ¿Ya? Se han descrito que existen casos de hemorragias severas y megacolon tóxico. La sepsis suele ser frecuente en pacientes ancianos inmunodeprimidos, ¿no? Y en algunos casos se ha descrito que infecciones no tratadas por este agente suelen ser identificadas ya directamente con la complicación del síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Por lo tanto, es importante estar atento a cualquier tipo de diarrea. La Shigella, poco menos frecuente. La transmisión exige un contacto estrecho de persona a persona. Aparece con mayor frecuencia en personas homosexuales. ¿Ya? Los casos suelen ser graves cuando se cursa con una diarrea inflamatoria.
acompañada de fiebre y datos de síndrome tóxico infeccioso. ¿Sí? Puede aparecer en algunos casos asociado al proceso infeccioso, cuadros de artritis y síndromes urémico-hemolíticos. Ahora, dentro de la Escherichia coli, la E. coli o 157H7 es la patógena, ¿ya? No se va a olvidar este dato, ¿ya? Por tanto, es una E. coli hemorrágica que puede producir toxinas de tipo Shiga que causan generalmente cuadros endémicos o epidemias esporádicas. ¿Ya? Generalmente se contagia por carne contaminada, leche, frutas, alimentos, verduras, ¿ya? Y el agua contaminada. ¿Ya? Algunos pacientes van a presentar dolor en fosiliaca derecha, que a veces se describen como casos de colitis isquémica y muchas veces se confunden con cuadros de apendicitis agudas. Algunas veces no suele haber fiebre, ¿no? Pero es importante la presencia de sangre a nivel de las heces. Entonces, la E. coli toxígena intrahemorrágica es la causa más frecuente de diarreas con sangre, ¿no? 5 a 15% pueden desarrollar síndromes urémicos hemolíticos y la mortalidad es alrededor del 5%. En el caso de Yersinia enterocolítica, esta suele generar gastroenteritis leves y puede llegar incluso a ileocolitis invasivas. La causa o la manera de contagio está en el consumo de leche contaminada. Existen casos esporádicos por alimentos o contagio de animales domésticos. El mecanismo de acción es producir una diarrea por la formación de enterotoxinas, sintetiza proteínas invasivas, ¿no? Finalmente invade la lámina propia y las placas de piel, favoreciendo así la diseminación a nivel de ganglios linfáticos y a nivel sistémico. Hablando de la enfermedad histolítica, esta generalmente se caracteriza por la aparición de la diarrea del viajero. La transmisión suele ser por contacto sexual o inmediatamente posterior a la ingesta de agua o alimentos contaminados. Clínicamente suelen ser asintomáticos o presentan cuadros de diarrea leve, sobre todo en zonas endémicas, ¿no? Ahora, ha habido pacientes que sí presentan por enfermedad histolítica cuadros de diarreas graves, persistentes, con moco, con sangre, incluso con presencia de pus, ¿no? En algunos casos suele aparecer úlceras alrededor de los 2 centímetros profundas en región de colon derecho, ¿no? Que es algo que suele complicar al paciente y generar cuadros de colitis severas con sangrados importantes. Por lo tanto, siendo estos los agentes más frecuentes, tenemos que tomar en cuenta que para el diagnóstico tenemos que hacer una buena anamnesis. Es decir, primero, qué tipo de paciente es el que enfrentamos. Si es inmunocompetente o inmunodeprimido. Segundo, características de la diarrea. Es decir, si me dice, sí, estoy con diarrea y es abundante, obviamente, ¿no? Sabemos que ya es no inflamatoria. Entonces, posiblemente sea un norovirus o sea intoxicación. También, si es escasa y es líquida, es bacteriana, ¿no? Hay que saber diferenciar de inflamatoria y no inflamatoria, ¿no? Y algo muy importante es el factor epidemiológico, es decir, si el paciente come en lugares no frecuentes, si tiene animalitos, hay que es alguna infección. Entonces, el cuadro epidemiológico, la base epidemiológica va a ser importante para orientarnos al agente etiológico. Segundo, el examen físico. Debemos nosotros estadificar el grado de deshidratación. Para ello, nosotros tenemos que controlar la frecuencia cardíaca, ver taquicardia, hipotensión ortostática, pérdida de turgencia de la piel, sequedad de las mucosas. Si hay ya mayor gravedad, el paciente va a estar pues, en delirio, nubilado, incluso puede llegar a shock, puede llegar a la oliguria o a la anuria. Entonces son elementos que tenemos que evaluar primero, la deshidratación. Segundo, la fiebre, obviamente es una pista importante de infección bacteriana, sobre todo Salmonella, Shigella, Campylobacter y los virus entéricos, ¿no? Y en tercer lugar, la exploración del abdomen. Entonces nos va a mostrar pues, si hay distensión, hipersensibilidad, peritonismo, aumento de la frecuencia de los ruidos. Entonces son elementos que nos van a ayudar en el diagnóstico clínico. Dentro de los exámenes complementarios, primero es importante la diarrea. Entonces, en ese caso, tenemos que ver si la diarrea es superior a 3 días
Entonces ya hablamos de diarrea inflamatoria. Si tiene sangre, fiebre mayor de 38,5, dolor abdominal intenso, entonces en estos casos estamos viendo que sí es una diarrea inflamatoria y ver factores de comorbilidad. Si el paciente está con diabetes, presión alta, obeso, etcétera, 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 son elementos que van a complicar la infección. Entonces lo que debemos hacer siempre es una analítica elemental. Biometría hemática, química sanguínea, la parte de electrolitos, hepático. Ideal solicitar examen de leucocitos y lactoferrineneses, coprocultivo, examen de parásitos y en algunos casos registro y inmunohidrascopía y el moco fecal, ¿no? Que es importante. Ahora, cuando solicitamos examen de heces, lo primero que tenemos que ver es si realmente se ha identificado leucocitos. Esto nos va a ayudar a distinguir una diarrea inflamatoria de otras causas. Obviamente, cuando no hay leucocitos, no vamos a descartar un proceso de un porogérmeno intrainvasivo. Y lo que sí es más efectivo que los leucocitos es la lactoferrina. Este es un marcador importante y más preciso para identificar agentes bacterianos. El coprocultivo no se pide en todos los pacientes, obviamente pedimos en aquellos que tienen diarreas inflamatorias importantes, con leucocitos en heces, lactoferrina positivo o sangre en heces, en pacientes con inmunosupresión, en pacientes con factores de riesgo o comorbilidades que aumenten el riesgo de complicación, ¿no? Pacientes con enfermedad de intestino irritable, quienes es importante distinguir entre un brote de la enfermedad y una sola infección bacteriana, y en aquellos que son manipuladores de alimentos, para evitar diseminación de agentes patógenos. Solicitamos exámenes de parásitos en pacientes con diarreas prolongadas, mayor de los 14 días, paciente homosexual o paciente con HIV. ¿No? Suele haber pequeños brotes epidémicos por aguas contaminadas asociados a Giardia y Cryptosporidium. Ahora, cuando hay diarrea con sangre y leucocitos en heces escasos o ausentes, generalmente se considera que sean amebas. Ya las amebas generan deposiciones con sangre sin gran respuesta a nivel de leucocitos, ¿no? Y otro tipo de exámenes que no son de primera línea, pero pueden ayudar en algunos casos, más que todo para identificar colitis infecciosas, son la sigmoidoscopía, ya que en pacientes con datos de toxicidad o sospecha de infección por procedimiento difícil nos ayuda a ver colitis infecciosa, nos ayudan a ver si la presencia de pseudomembranas ya ayudan al diagnóstico antes de que lleguen los cultivos, ¿no? Es útil en pacientes inmunocomprometidos con cultivos negativos, en donde se puede evidenciar incluso en citoplásmicas típicas por citomegalovirus. En pacientes homosexuales con clínicas de proctitis que sugieren infecciones por herpes virus, gonococo, clamidia o sífilis. Ahora, el cultivo del aspirado duodenal o panendoscopía oral con biopsia. Esto se realiza sobre todo cuando tenemos una sospecha de infecciones por Giardia, Microsporidium, Cryptosporidium o micobacterias, incluso Mycobacterium avium intracelular, ¿no? En estos casos es importante considerar, ¿no? No es un procedimiento sencillo, es bastante agresivo y bastante incómodo. Entonces, hasta aquí tenemos nuestro diagnóstico clínico laboratorio. Por lo tanto, una vez diagnosticado, vamos a irnos al tratamiento. Ahora, para el tratamiento, si estamos considerando que se trata de una diarrea del viajero, el paciente tiene más de 4 deposiciones en el día, fiebre 38,5, moco, sangre y pus. Tenemos el examen de heces, nos corrobora la presencia de los agentes de la diarrea del viajero, como Campylobacter, ¿no? Entonces, en este caso, empezamos el tratamiento con rifaximina, 200 miligramos 3 veces al día, por 3 días. Ciprofloxacino, que es 15 miligramos cada 12 horas de 1 a 3 días. Norfloxacino, levofloxacino o acitromicina, ¿ya? De estos es importante que la rifaximina la tenemos en el medio, es muy eficaz, ¿ya? Y es bastante bien tolerado, ¿ya? Ahora las quinolonas sería nuestra segunda opción, ¿ya? Que ayudan bastante al paciente, pero también ha asociado a esto la frecuencia de resistencia bacteriana. Cuando la diarrea es adquirida, entonces consideramos que puede tratarse de otro tipo de agente, entonces podemos dar ciprofloxacino, igual norfloxacino, levofloxacino, ¿ya? Ahora, si pensamos que es una Escherichia coli, productor de toxina, entonces automáticamente quinolonas y tiobetabenzofosfetoxazona no nos sirve. En esos casos utilizaremos acitromicina.
Ahora, en casos de diarrea nosocomial, generalmente asociada a Clostridium difficile, generalmente se utiliza como primera opción el metronidazol, ¿no? 250 cada 4 veces al día o 500 cada 3 veces al día, cada 8 horas. Si confirmamos la presencia de Clostridium, el tratamiento puede durar hasta 10 días. ¿No? Y cuando hay pacientes con diarrea por Giardia, igual de la misma manera, se utiliza metronidazol 3 veces al día por 7 a 10 días. Si el agente encontrado por un periodo de incubación de 48 hasta 72 horas es la Shigella, nuestra opción terapéutica será quinolona, ciprofloxacino, norfloxacino o levofloxacino. También se puede utilizar citromicina, ¿ya? O trimethoprim, sulfamethoxazol. Cuando se trata de una salmonela notifoidea, ¿ya? Se recomienda, obviamente, dependiendo de la edad, ver si el paciente es grave o no es grave para una hospitalización. Si no es grave, puedes utilizar quinolonas, levofloxacina, ¿ya? Por 3 días, acitromicina, ceftriaxona, ¿ya? O incluso trimethoprim sulfamethoxazol, dependiendo mucho de lo que nos indique el cultivo. Si hablamos de Campylobacter, en este caso, nuestra opción puede ser la citromicina, la eritromicina, y si no funcionan los macrólidos, podemos utilizar quinolonas. ¿Ya? En algunos casos, cuando hay complicaciones serias por Campylobacter jejuni, se puede utilizar aminoglucósidos o carbapenémicos. En caso de Yersinia enterocolítica, se recomienda el uso de trimethoprim sulfamethoxazol, quinolonas, ciprofloxacina, norfloxacina. Ya, en algunos casos, la ceftriaxona cuando el paciente llega a sepsis. Ya es importante siempre evaluar la resistencia a quinolonas en todos los pacientes. En paciente con Clostridium difficile, o difícil, es importante el uso adecuado de antibióticos, el uso de metronidazol, 250 miligramos 4 veces al día o 503 veces al día, y ver si realmente amerita el uso de vancomicina. En caso de enfermedad de Escherichia coli, enterotoxigénica, enteropatógena, enteroinvasiva, se recomienda quinolonas como ciprofloxacino, norfloxacino, levofloxacino. ¿Ya? Y opciones tenemos como acitromicina y cotrimoxazol, ¿ya? Solamente en pacientes que requieran tratamiento antibiótico. Y en caso de Escherichia coli, productora de toxina Shiga o enterohemorrágico, es tomar en cuenta siempre que en estos casos, obviamente, el paciente por el sangrado y demás puede hacer patología renal, y es importante, o sea, tomar en cuenta este aspecto, ¿ya? El uso de quinolonas o trimethoprim sulfamethoxazol tampoco son muy útiles. No se debe utilizar antidiarreicos porque aumentan el riesgo de mayor lesión. Estos casos generalmente carbapenémicos o el uso de quinolonas, carbapenémicos o péptidos nos ayudan con estos pacientes. Y en caso de hormona hidrófila y pleisimonas, las quinolonas, como el ciprofloxacino o el cotrimoxazol, son bastante útiles, ¿no? Pero obviamente solamente se pueden utilizar en casos de inmunosupresión. Si hablamos de Vibrio cholerae, que teóricamente se ha extinguido, pero nuevamente hay pequeños brotes, tenemos opciones como la doxiciclina, tetraciklina, eritromicina, acitromicina, ¿no? En caso de Vibrio parahemolyticus, tenemos opciones como la doxiciclina y ciprofloxacina. En citomegalovirus se puede utilizar el ganciclovir, vanganciclovir. En caso de entamoeba histolítica, el metronidazol, ¿no? También se puede utilizar la dehidrometina, ¿no? Que no hay en nuestro medio, pero se puede utilizar. En caso de Giardia, metronidazol. ¿Sí? Droga de elección, como segunda opción tenemos tinidazol, la panomicina, y el hidrocloruro de quinacrina. En caso de criptosporidio, tenemos que ver si es paciente inmunocompetente, nitazoxanida, cada 12 horas por 3 días. ¿Sí? Ahora puede utilizarse también como otras opciones, cotrimoxazol o metronidazol, ¿no? También se puede combinar la paromomicina con acitromicina, ¿no? Y finalmente, en caso de microsporidium sporavelli, ¿sí? Se recomienda la nitazoxanida si hay sintomatología, el albendazol o el trimethoprim sulfamethoxazol como primeras opciones, y también puede utilizarse la pirimetamina. Muchas gracias a todos por su atención. Tengan todos muy buenas.